Maestros y maestras, muy buenas tardes. Qué gusto me da recibirlos el día de hoy. Vamos a pensar, a reflexionar entre todos juntos sobre el tema de la cívica y la ética. Este tema tan traído y tan llevado, incluso que ha tomado algunos tintes políticos diciendo que en algunas otras administraciones quitaron la cívica y ética porque no querían a alumnos formados en este proceso del pensamiento crítico. Hay otros que han dicho que antes éramos mejores ciudadanos porque teníamos la materia de cívica y ética en los planes y programas de estudio. Vamos a reflexionar hoy en este tema en el cual hemos enmarcado nuestras entrevistas de noviembre y de diciembre, que es la cultura de la prevención, con una asignatura que nos puede efectivamente dar algunos elementos que nos permiten adelantar, anticipar, generar hipótesis. La cultura de la prevención, los maestros que nos han venido siguiendo todos estos martes de entrevista con Grupo Loga, se han dado cuenta que así como nuestra vida familiar, nuestra vida escolar, nuestra vida laboral, nuestra vida social, tiene que irnos enseñando a adoptar estrategias para planear, para evaluar. También hemos advertido que es importante adelantarnos, anticipar, prever. La cultura de la prevención tiene que ver con esta actitud de leer algunos signos, algunos síntomas que nos avisan que algo está pasando. ¿Sí? Y ya hemos visto algunos temas. La semana pasada estuvimos con la maestra Rosario trabajando estos indicadores, estas alertas de alarma cuando un niño puede estar en riesgo de ser violentado. Pues hoy vamos a trabajar con la maestra Isabel Miranda Barragán el tema de la cívica y la ética como una metodología, como una asignatura que aporta a los chicos estrategias para prevenir. Entonces, la metodología de este campo del aprendizaje, de este campo dentro de nuestros planes y programas de estudio, tiene que tener ese énfasis. Entonces, si ya nos regresaron la materia de cívica y ética, vamos aprovechándola para que con una metodología correcta y adecuada vayamos ayudando a los niños a anticiparse, a tomar decisiones para su vida, para su ámbito laboral, para su familia, para su contexto social, para su cuadra, para tomar decisiones en la vida. Y para esto tenemos con nosotros a una amiga de Grupo Loga, a una mujer que incluso en algún tiempo llevó la dirección de aquí de Grupo Loga, cosa que le estoy agradecidísima y quiero aprovechar este foro para agradecerle, la maestra María Isabel Miranda Barragán. Déjenme presentárselas. Ella estudió en la Normal Francés Pasteur, obteniendo la licenciatura en educación primaria. Posteriormente terminó sus estudios en maestría en la educación con especialidad en diseño curricular de la metodología de la educación a distancia en la Universidad La Salle de México, su especialidad, y su maestría en el área de educación superior. Ha fungido como coordinadora general de varios congresos educativos. De 2011 a 2014 se desempeñó, como les decía, como directora general de Grupo Loga y Grupo FUCAEDU y continúa apoyándonos aquí con consultorías y diferentes cursos. Se ha desarrollado laboralmente en escuelas de educación básica, media superior y superior,
como sinodal externo en la revisión de portafolios para la acreditación de la licenciatura en educación primaria del Centro Nacional de Evaluación, Ceneval, así como elaboradora y validadora de reactivos del mismo centro de evaluación, y es muy destacada en esta tarea. Es coautora de libros Escuelas que Matan 2 y forma parte de la serie de formación y práctica pedagógica con el tema Trabajo en equipo. Ha participado como experta en educación en varias emisiones del programa Diálogos de Canal 11, así como varias radioconferencias. Isabel, de veras te damos la más cordial bienvenida. Te agradecemos de veras que nos ayudes a participar, a trabajar, a reflexionar sobre este tema. Y pues vamos, Isabel, comenzando esta charla con una primera pregunta para abrir un poco la reflexión. Si tuviéramos que pensar la cívica y la ética con un espacio curricular, ¿tú dirías que es correcto? ¿Tú dirías que es bueno tener la materia de cívica y ética como espacio curricular, o tendría que ser una metodología transversal, o las dos cosas? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a Grupo Loga. Para mí siempre es un gusto participar y apoyar a Grupo Loga, que siempre en todas sus etapas, ¿no?, ha buscado la formación de docentes, de directivos. Y bueno, yo fui formada en Grupo Loga desde diferentes áreas y por eso siempre pues la voy a apoyar. Entonces, primero que nada, doctora Gane, muchas gracias por la invitación. En este segundo momento, bueno, lo que tiene que ver con el currículum, a veces el currículum dice muchas cosas. Esperemos que ahorita cuando me empiecen a preguntar sepa responder a todas y cada una de las dudas que tienen acerca de la importancia de la cívica y ética en la escuela, en los niños, en la familia. Y a su vez, bueno, darles las gracias por permitir entrar a sus espacios de quizá familiares, de casa, desde donde podemos hacer y realizar esta entrevista. Bueno, pues comentando un poco a raíz de lo que la doctora me pregunta, yo creo, Pati, que son las dos cosas. Tiene que haber un espacio dentro del ámbito curricular como asignatura para revisar ciertos contenidos que llevan al alumno a ejercitar habilidades para la formación social dentro de un espacio de aula, dentro de un espacio de familia, dentro de un espacio social, como puede ser el juego mediante los niños, o puede ser algún otro tipo de convivencia. Pero además de eso, creo también que tiene que ver con una apuesta en donde esta materia tiene que ser transversal, puesto que es la punta de lanza para muchas y cada una de las habilidades que se tienen que desarrollar para hacer otras tantas habilidades, ¿no? Considero yo que deberían de tener los dos, como las dos capacidades, las dos posibilidades, en donde pudiera entrar como asignatura, sí, dentro de los campos formativos, pero además ser el eje transversal. Es como el nido en donde se van a tejer una serie de conversiones, de conductas que van a permitir que el alumno se desarrolle armónicamente, ¿no? Entonces considero que son las dos situaciones. Entonces, Isabel, bajo esta premisa, el hecho de que no tengamos la cívica y ética o algún otro campo de formación dentro de la currícula no nos exime a la escuela de no desarrollar aprendizajes, comportamientos, reflexiones relacionados con el comportamiento humano, que digamos ahí es donde se ancla la ética y el comportamiento cívico. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es correcto. Sucede que a veces, ¿no?, los planes y programas nos pueden señalar ciertos caminos para poder avanzar en lo que es el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Sin embargo, no necesariamente te dicen pie pianito cómo tienes que actuar.
para que los alumnos aprendan y desarrollen ciertos pensamientos que son importantes para su integridad personal. Luego, entonces, creo yo que es necesario que se haga, puesto que los niños, cuando no tienen una conducción desde casa, buscan el espacio en la escuela. Y si la escuela no se las brinda, entonces se van a la calle. Y es cuando buscan esos constructos sociales que a veces no son los mejores para que les enseñen. Sin embargo, están en la búsqueda de caminos y de oportunidades. Entonces considero yo que sí, que en efecto, al ser el eje transversal que va como a estrujar, vamos, todo el proceso de aprendizaje, lo va a sacudir, va a permitir que precisamente los alumnos puedan tener cabida en cualquier espacio donde se encuentren. Entonces, yo sí creo que la formación cívica y ética es necesaria como espacio curricular, como asignatura transversal que acoge a todas y cada una de las demás asignaturas, pero también tiene que ver mucho con la situación del comportamiento humano a nivel social. ¿Cómo voy a ser yo cuando ya me enfrente a diferentes situaciones en donde no va a estar mi maestra, no van a estar mis maestros, pero tampoco van a estar mi familia para resolverme las situaciones? Y de eso, pues te va a demandar la vida. Entonces, por esa misma consigna, considero yo que la formación cívica y ética tiene que trascender afuera del espacio áulico, no solamente contenerse ahí, y por consiguiente deberás de trabajarse para la misma, ¿no? Porque además, Isabel, la escuela es el segundo espacio educativo que va a tener el niño. Es el segundo espacio que él va a conocer y es el primero socializante en donde va a vincularse, va a relacionarse con sus pares, que es el mejor caldo de cultivo para el trabajo de la ciudadanización o de la cívica. Entonces, de suyo, el respetar horarios, el aprender a respetar el turno, a esperar en la fila, a escuchar al otro, son ya un entrenamiento natural de la escuela para la formación de la cívica y ética. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, Pati, a veces creo yo que las situaciones que podemos habilitar en el aula parecieran muy sencillas, pero tienen un trasfondo ético, cívico muy importante. Por ejemplo, ¿no? Cuando nos encontramos en la escuela con situaciones en donde puede haber algún alumno en donde por su religión, vamos, no se le permite saludar al lábaro patrio, en este caso a la bandera, ¿no? Para los que podemos hacerlo, vamos, y que consideramos que el patriotismo es cosa aparte de la religión, vemos que eso podría ser una falta de respeto. Sin embargo, tenemos que ahondar en el pensamiento del alumno y en el pensamiento de la familia para precisamente como hacer un match, ¿no? Y decidir qué será lo pertinente, qué será lo mejor. ¿Será tan conveniente que salude a la bandera o no y que lo obligues a saludar a la bandera cuando su religión no se lo permite? O lo contrario, ¿no? No hay problema que no salude a la bandera y eso no me dice si es patriota o no es patriota. Es decir, habría que revisar como con mucho cuidado todas las orientaciones que nosotros demos a nivel de la cívica y de la ética, porque tenemos que visualizar y vislumbrar muy bien cómo se vive en familia. Ahorita que, por ejemplo, tenemos la oportunidad de que las clases son en línea, pues hemos tenido la posibilidad, creo yo, de estar más cerca de los alumnos con sus familias y ver cómo es el comportamiento al... Ahí está. Creo que de pronto ya no me escuché, ¿verdad? Sí, Ya se estoy cerró. otra vez. A veces Okay. pasa, Isabel. Sí. Ok, no pasa nada. Entonces, comentaba yo, de pronto, ¿no? Esta situación de poder entrar a sus hogares, porque esa es la palabra, te permite tener como más entendimiento de realmente quiénes son los niños de las escuelas. Como esa pregunta, ¿y los niños cuándo? ¿No? Pues ¿cuándo? Ahorita, ¿no? El momento es ahorita.
Entonces, en esta formación cívica y ética, en esta formación de la ciudadanía, en esta formación de cómo los niños tienen que actuar frente a diferentes circunstancias, pues creo yo que ahorita es el momento más idóneo para establecerlo. Porque fíjense, tenemos, ¿no?, lo que curricularmente nos demanda el plan de estudios, tenemos libros de texto que nos hablan de formación cívica y ética, y que esto sería como el espacio curricular, pero si esto lo unimos o hacemos una sinergia con la manera en cómo son en familia, entonces podemos tener claros ejemplos de cómo llevar al alumno hacia donde consideramos que deben ser los aprendizajes esperados, en donde se pretende que el alumno de entrada, ¿no?, no solamente conozca el concepto del valor de la democracia o del valor del respeto, sino que lo sepa anidar de tal manera que lo sepa construir dentro de su familia, en el espacio de aula, y finalmente cuando salga de la escuela pueda en esos constructos sociales pueda también resolverlo, ¿no? Entonces, creo yo que va como muy de la mano, Pati. No se puede hablar de cívica y ética si no se habla de escuela, no se puede hablar de cívica y ética si no se habla de familia, no se puede hablar de cívica y ética si no se habla de enlaces comunitarios. Entonces, se requiere, ¿no?, que vayamos y vengamos con la cívica y ética y estar trabajando por consiguiente de la misma manera, ¿no? Qué maravillosa visión, Isabel, nos propones, porque hay incluso 2 currículums más que se pueden adicionar ahora que ya la tenemos, digamos, como un campo de formación, como una asignatura dentro de la currícula. 2 grandes paquetes también de contenidos que no debemos dejar de revisar. Uno que tiene que ver con las propias relaciones de los niños en la escuela, esa oportunidad de analizar cómo se hablan, cómo se tratan, cómo forman equipos, cómo se ayudan, cómo trabajan dentro del patio escolar, y ahora dentro de esta educación a distancia, cómo se apoyan en los trabajos, cómo trabajan a distancia en equipo. Todo esto es un currículum muy interesante que los maestros deberíamos de aprovechar para no solo ver los casos que propone el libro que apoya la cívica y la ética, sino de trasladar o transferir lo que se ve como un caso típico o una situación conceptual dentro de la materia, pero luego trasladarlo a los casos de la relación entre ellos. Pero sobre todo, Isabel, esto que tú dices, hoy la escuela es un espacio comunitario, es un espacio que alberga diferentes tipos de familia, la que está integrada solo de la madre o solo del padre, las uniparentales, o que está integrada por la madre y la familia extendida, porque están los abuelos también ayudando o viven con ellos, ¿no? Niños que están en hogares sustitutos provisionales, seguramente habremos tenido algún pequeñito que llega en este proceso de adopción, o tendremos familias que están integradas de 2 o 3 miembros del mismo género, es decir, estas nuevas realidades de familia, pero además lo más importante, creencias, costumbres, tradiciones, formas legitimadas, éticas o cívicas que cada familia tiene. Tú mencionas una, ¿sí? Pero imagínate aquellos que sí creen en las tradiciones navideñas, los que no creen en las tradiciones navideñas, los que sí respetan a la mejor a los ancianos, los que no respetan a los ancianos, los que quieren a los migrantes, los que no quieren a los migrantes, los que sí ayudan, los que no ayudan. Y en ese encuentro hay una magnífica posibilidad curricular para el trabajo de que los niños digan, a ver, sí tiene que haber referentes comunes y podemos tener referentes independientes. ¿Cuáles dirías tú, Isabel, que son los referentes comunes que permiten justo el aprendizaje de la ciudadanización? Aquel límite donde yo ya no me puedo pasar
donde ya es lo colectivo y mi individualidad no puede prevalecer, que es el gran tema de la cívica y de la ética. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, Pati. Bueno, primero que nada, algo que no podemos perder de vista es que nosotros, al ser formadores, nuestra integridad, ¿no?, personal, nuestra integridad profesional nos invita siempre a hacer como una revaloración de hasta qué punto me va a demandar la sociedad a mí de lo que haga o deje de hacer con cada uno de mis educandos. Entonces, en ese mismo sentido, considero yo que no podemos evitar la idiosincrasia de nuestros alumnos, no podemos evitar las costumbres, tradiciones que tienen, no podemos formarlos en una nueva manera de pensar, simplemente somos parte de las influencias sociales que puede encontrarse a lo largo de su vida. Pero entonces yo te preguntaría, ¿cómo quieres ser esa influencia? ¿Cómo te gustaría a ti que la maestra o el maestro influenciara en tu hijo o en tu hija, ¿no?, en tus alumnos? En algún momento alguien me preguntaba, oye, ¿por qué les dedicas tanto tiempo como a los chiquitos que tienen como más dificultades, vamos, de aprendizaje, ¿no? Y yo le decía, bueno, porque el día de mañana mi hija va a llegar a la escuela y me gustaría que la trataran igual que tratan a cualquier alumno. Entonces, ¿cómo, fíjate, ya entra, ¿no?, en este comportamiento, en esta decisión de la ética y la cívica, entra tu contexto familiar o tu vida familiar, ¿no? Ya no solamente piensas en que estás enseñándole a alguien porque estás contratado en una escuela para dar clases, sino que ya te pones a pensar en que en el día de mañana, dependiendo de lo que tú hagas o dejes de hacer, pues también es lo que podrás demandar en un futuro para tu familia cercana, ¿no? Entonces yo sí creo, Pati, que la función del maestro tiene sí un hasta aquí, tiene sí un hasta dónde puedo llegar, hasta donde lo permita. Primero que nada, el pensamiento del niño, tú lo puedes llevar hasta donde tú quieras, siempre y cuando, ¿no?, las estrategias, las dinámicas, la manera incluso de hablar con ellos, les des la libertad de hacerlo. Tú lo puedes hacer. Y se hace maravillosamente. Hace algunos días he estado trabajando con los niños en sus cierres de proyectos. Ahorita tengo gratamente el grupo de segundo año de la escuela en donde yo colaboro actualmente, segundo año de primaria, y mis niños han realizado sus proyectos de fin de trimestre, ¿no? Entonces, el bloque propiamente de formación cívica y ética te pide que hagas o lleves a cabo la importancia de la libertad de expresión. Pero este proyecto es muy interesante y muy bonito porque no solamente es que ellos se expresen de manera oral, sino que lo hagan a través de algo que sepan hacer muy bien. Entonces, como que transfieres el conocimiento de algo que saben hacer y lo llevas para que los formes ética y cívicamente a este espacio curricular que te están solicitando. Y cómo les cambia la vida, ¿no? Porque entonces ya no les pedí el cuestionario, ni el resumen, ni que me mandaran 50 evidencias de aquello y esto, sino que ellos, al decir, ¿me vas a dejar expresarme libremente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como tú quieras. O sea, yo quiero que me cierres tu proyecto evidenciándome una habilidad que tengas muy fuerte y con ello me digas que a través de esa habilidad tú te quieres expresar. Entonces hubo quien bailó, quien cantó, quien mostró sus obras de arte, porque hay quien hace manualidades, hay quien hace pintura, hay quien hace realmente danza rítmica, hay quien hace trabajo más pues de las nuevas corrientes de hip hop y esas cosas, ¿no? Pero además me encantan porque los niños lo evidencian y se les nota la alegría al mostrar, ¿no?, sus trabajos finales y decir, es que yo a través de esto me siento libre de expresar lo que siento. Y entonces sus caras, sus gestos, sus movimientos me dicen 20,000 cosas. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes llegar a impresionar, a reeducar, a condicionar, a tomar de la mano a los niños para que aprendan algo nuevo hasta donde tú quieras? ¿Es así?
Claro, pero a ver, vamos a analizar el ejemplo, Isabel, porque, a ver, en la materia te marca algún contenido, libertad de expresión, y a lo mejor revisaron algunos conceptos, revisaron algunas manifestaciones, como por ejemplo, un ícono de la libertad de expresión es la prensa escrita. ¿Sí? Los periódicos y las revistas son un mecanismo de libertad de expresión que tenemos las sociedades. Otro es las películas que los cineastas, los artistas puedan expresar y que son un poco el reflejo también de la sociedad. Otros son las manifestaciones o son las denuncias ciudadanas. Son libre manifestación. Y tú lo que haces es transferir a un ejercicio y tú dices, a ver, ustedes van a definir o presentarme el concepto de libertad de expresión a través de alguna forma. Y entonces los niños, como tú dices, cantan, bailan, juegan, y los niños pueden terminar preguntándote, bueno, ¿cuál es más legítima? ¿Cuál es la mejor manera? Ahí, ¿cómo les contestamos, Isabel? Porque habrá quien se pelee y diga, vamos, a ver, vamos a revisar los periódicos. Es mucho mejor periódico porque es más libre, es un pensamiento no comprado, La Jornada versus el Universal o el Reforma. Y habrá gente que diga, no, 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 indiscutiblemente que no. Reforma tiene un pensamiento mucho más amplio, tiene mejores escritores, y otro diga, no, no es cierto. La Crónica, por hablar de periódicos de distribución nacional. Habría que analizar también los locales, ¿no? Pero entonces, Isabel, cuando este tipo de planteamientos, tus niños te lo pudieron haber preguntado, oiga maestra, ¿cuál de estas manifestaciones es la mejor? ¿O cuál es el mejor periódico? ¿O es mucho mejor sí incluir a inmigrantes o no incluirlos? ¿Tenemos que cerrar las fronteras o no tenemos que cerrar las fronteras? Porque ahí es donde empieza verdaderamente el proceso de análisis cívico y ético. Ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son, es la pregunta concreta, Isabel, las mejores metodologías y cómo terminamos una clase de cívica y ética? Sí, Pati, yo creo que todas las formas son válidas, primero que nada, para expresarse. Ninguna es mejor o peor. Simplemente tú las vas adecuando curricularmente para que sucedan y suceda la magia y entonces los niños aprendan cosas diferentes y se sientan motivados por seguir aprendiendo. Creo que no hay una nueva metodología como tal. Más bien tiene que ver primero con quiénes son los alumnos de tu grupo, quiénes son los niños de tu grupo, que los conozcas en sus términos, en los términos de cómo socializan, cómo son sus actuaciones, cómo son sus conductas, de qué manera socializan entre ellos, cómo son en familia, porque yo creo que ahorita a muchos nos pasó que ahora sí aplicaba la frase esta de, es que en mi casa no son así, ¿no? Ahora los papás se han dado cuenta que sus hijos sí son así, porque la condición del aula cambió, ¿no? El espacio áulico cambió. Entonces, en este mismo sentido, conocerlos en otros espacios para trabajar con ellos, pues nos va permitiendo que podamos demostrar que como tal la metodología no es que haya una metodología exacta en donde si no sigues estos pasos, simplemente los alumnos no van a aprender. No creo yo que tiene que ver con que hagamos ciertas alianzas con diferentes profesores, en donde ya de pronto, por ahí se oye un poco de ruido, ya. En donde de pronto quizá el maestro se dé cuenta que va a echar mano, ¿no?, de las creencias, tradiciones de los alumnos, que tiene que echar mano de su historia familiar, que tiene que echar mano de la manera en cómo socializa, que tiene que echar mano de los planes y programas porque ellos me van marcando la ruta de los contenidos que yo tengo que mostrar y que a su vez tiene que echar mano de la creatividad y de la imaginación para que la formación cívica y ética no sea sosa, no sea lenta, no sea pasiva, sino que realmente sea divertida y a su vez aprendan cosas interesantes. Los alumnos, al menos los que yo tengo ahorita, en esta dinámica de la presentación,
ha sido muy interesante porque, bueno, además es un grupo que yo traigo desde el ciclo pasado, entonces los conozco muy bien y me conocen muy bien cómo llevamos las dinámicas en la escuela. Entonces, no son alumnos que te demanden una calificación. No son alumnos que te digan, ¿cuál estuvo más bonito? ¿El de Juanito o el de Pedrito? No son alumnos, más bien son alumnos que en el chat, sin que tú se los pidas, empiezan a mandarles a sus compañeritos, lo hiciste muy padre, qué bonito bailaste, oye, un día me enseñas, o sea, son alumnos que a mí en lo personal me encantan porque se han dejado guiar y me han permitido que hagamos cosas diferentes y eso hace que por lógica, pues las clases luzcan, pero más que nada que ellos aprendan y se sientan motivados por seguir aprendiendo y por un pretexto tan chiquito como de qué manera me puedo expresar libremente, que podamos llevar a su hábitat, a su raciocinio, a su entendimiento, que esto de la expresión, la libertad de expresión, es aquí y en China exactamente lo mismo. Solamente tengo que aprender a escuchar, ¿no? Saber escuchar. Tengo que saber aprender a levantar la mano y opinar sobre algo. Y tengo que aprender también a guardar respeto cuando la otra persona está hablando, porque además son reglas que no solamente se tocan en formación cívica y ética, sino se tocan durante toda la clase. Entonces, estos pequeños constructos que tienen que ver con las reglas, por ejemplo, es como una dinámica de todos los días, es como cuando te levantas, ¿no? Tú cuando te levantas, ¿qué haces? A lo mejor rezas, a lo mejor vas al baño, a lo mejor te lavas los dientes, a lo mejor te lavas la cara, te metes a bañar, no sé, tienes dinámicas ya muy establecidas. Bueno, en el salón de clases se recuperan estas dinámicas en términos de reglas. Y también es hablar de cívica y ética, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Pero cómo trasladamos las reglas para que no se hagan sosas, no se hagan mecánicas, no se hagan reglas, ¿no? Así meramente, en donde el alumno diga, ay, tengo que seguir todas estas reglas que me dijiste y las tengo que pegar aquí atrás y de veras las tengo que seguir al pie de la letra. ¿Cómo hacerlo evidente en el salón de clases o cómo hacerlo evidente con los alumnos? Pues, ¿cómo se hace evidente? Haciéndolo. No hay otra forma. No se interpreta solamente, a ver, vamos a recordar la regla 1. ¿Qué dice la regla 1? Ah, dice esto. Oigan, vamos a ver, ¿qué entendemos por esta regla? Y conforme ellos lo van diciendo, pero además lo van actuando, ellos mismos se van autorregulando y te digo, en el chat lo van señalando. Maestra, hay que recordarle a fulano o a sutano que el micrófono tiene que estar silenciado cuando usted está hablando, ¿no? O que hay que poner la manita o escribir el nombre en el chat si quiero participar. O que usted nos dijo que solamente eran 5 minutos para la exposición y ya Pedrito ya lleva 10 minutos. Es decir, ellos se van autorregulando porque la dinámica de la clase, porque el maestro va dando esas orientaciones y va ayudando a que estas cosas sucedan. Entonces, considero, Pati, que es una metodología un tanto, ¿cómo poderlo llamar? Que toma, ¿no? De diferentes y que va siendo precisamente lo que yo te decía, la piedra angular que permita hacer la transversalidad con todos los contenidos de formación cívica y ética, pero además con todas y cada una de las demás asignaturas. Por ejemplo, me pongo a pensar en conocimiento del medio, ¿no? O ciencias naturales, en donde se abordan temas como el cuidado de la salud, y que no es solamente un tema de naturales o médico, sino que trasciende precisamente en cómo yo me cuido para cuidar a los demás, ¿no? Entonces, eso ya es una labor ética, eso ya es una labor cívica, e incluso podríamos decir que es una labor patriota. O sea, yo me resguardo para no contagiarte a ti y no hacer que los demás se contagien. Entonces, eso es actuar, creo yo, más patriota que simplemente saludar a la bandera nacional. No sé si me explico en este sentido, Pati. Claro, o incluso y saber el aprenderse un concepto o aprenderse una norma. Cuando tú hablas de que debe de ser algo dinámico, lo que estás diciendo es los chicos deben de participar. Les planteamos preguntas, les presentamos casos, ellos nos platican alguna situación,
comparamos las soluciones que han dado diferentes familias frente a una misma situación y de ahí podemos ir arrancando, porque eso hace que los chicos participen de una manera dinámica. ¿No? ¿Cuántos problemas tenemos a veces en casa? Un producto que salió mal, un trabajo que no me entregaron correctamente. Bueno, plantear a los niños, oigan, ¿qué pasa cuando nos sentimos que han abusado en un producto que no entregaron bien o en algo que fue fraudulento? ¿Qué instancias existen? ¿Qué ley es la que me defiende? ¿A dónde tengo que ir? Eso ya hace que el niño no, se lleve elementos de la escuela para enriquecer su propia vida, incluso para comentarlo con la familia. Entonces, preguntas retadoras, preguntas reflexivas, el traer situaciones o análisis de caso y presentar diferentes situaciones y sus soluciones pueden ser grandes metodologías para la cívica y la ética. Pero, ¿qué relación tiene la cívica y ética con los valores, Isabel? Porque luego a veces pensamos que la formación de los valores tiene que ver más bien con una cuestión personal, ¿no? Muchas veces fue motivo de salida de la cívica y ética porque se pensó que eso era más bien un campo de la religiosidad, del pensamiento religioso. Y a mí me parece que los valores están en todos los ámbitos. ¿Qué relación tiene la cívica y la ética al respecto de reflexionar sobre los valores que practicamos y la formación de valores, Isabel? Bueno, primero que nada, recordar que los valores nos autorregulan, nos van normando hacia dónde tenemos que dirigirnos. En algún momento que yo llevaba en una asignatura en la maestría, era un religioso precisamente el que nos daba la asignatura, sin embargo siempre veía más la parte humana en donde teníamos que trasladar estos valores y nos decía, no se puede decir que una persona es íntegra si miente, ¿no? No puedes decir, hoy está hoy más o menos hice la tarea, más o menos estudié para el examen. No, ¿estudiaste o no estudiaste? Y de eso se valen los valores, es decir, o eres o no eres, ¿no? En la primera de cambio que tú sometes tus valores a discusión, ¿no? Hoy me comporto bien y mañana no, en términos de valores, entonces ya no precisamente tu escala de valores es la que te suma o te conduce hacia tu toma de decisiones. Entonces, como la toma de decisiones depende de tu escala de valores y la escala de valores a su vez tiene que ver con tu formación cívica y tu formación ética, pues por ende los valores tienen que estar inmiscuidos, son los que te movilizan, son los que te hacen, insisto, tomar decisiones y te dicen cómo actuar. Entonces, en ese mismo sentido, si no conoces el valor del respeto o nunca lo has aplicado, pues entonces no te puedo demandar que respetes, ¿me explico? Porque nunca antes lo habías conocido. Pero si lo conoces y en alguna persona lo has visto, lo has hecho evidente, entonces estás obligado, ¿no? Tú ya a participar de ese respeto. Entonces, sí creo yo que en este contexto de los valores, pues lo más importante es que los alumnos aprendan a reconocer cuál es su escala de valores, ¿no? Dentro de esta misma línea, a partir de esta escala de valores, que tomen las decisiones cuando me tengo que asir del valor de la solidaridad y cuando tengo mi bandera del valor de la democracia o cuando necesito del valor de la responsabilidad, dependiendo de cómo me vaya marcando la vida y cómo me va diciendo que tengo que actuar. Entonces, cuando el alumno sabe tomar el valor que corresponde a la situación, problema o a la situación de vida que se le presenta, estamos del otro lado. Quiere decir que el trabajo que se hizo desde la formación cívica, desde la ética y el trabajo que han hecho al interior de los hogares, en la familia, ha echado raíces y está bien. Cuando el alumno no sabe qué valor tomar, cuando el alumno
por el contrario, los desconoce y toma los antivalores, ¿no? Como su bandera para protegerse o su bandera para salir a flote o para resolver situaciones, entonces no estamos haciendo el trabajo o no hicimos el trabajo como correspondía, ¿no? Ahora bien, en algún momento también se preguntaba, ¿y a qué edad los alumnos pues ya podrían tomar como esa estandarte, esa bandera, ¿no? Yo creo que se toma desde chiquititos, ¿no? Van lógicamente los valores en términos de la complejidad, ¿no? Del concepto, lógicamente lo van haciendo suyo, pues de acuerdo a sus etapas de desarrollo, pero por ejemplo, ¿no? El simple hecho de que el alumno sabe que tiene que recoger su platito y su vasito cuando termina de comer y lo lleva a los trastos, pues es parte de la corresponsabilidad que yo tengo en casa, ¿no? Y no me tienen que dirigir a que forzosamente lo tengo que llevar, él ya sabe que lo debe de hacer y lo puede hacer y no por eso se va a lastimar. Entonces, en esa misma línea, pues yo considero que la vivencia de los valores, la trascendencia de los valores viene desde la familia, viene desde la escuela, se va construyendo, sí, y hay sus etapas, ¿no? De construcción. No podemos hablar a lo mejor en términos todavía para ellos, en términos de un pensamiento social en donde podamos decidir quién es el candidato mejor para las elecciones, ¿no? Porque todavía los pensamientos, en este caso para los más pequeños, todavía no tendrían como muchos elementos para repensar estos elementos y decidir si este presidente es mejor que este otro, pero sí tienen la capacidad de expresar por qué les gusta y por qué no les gusta, ¿no? Porque tú bien decías hace rato, otro de los ámbitos que te norma, que te va diciendo cómo conducirte, pues son las películas, son los anuncios publicitarios, ¿no? Cuando estamos en campaña, simplemente, bueno, cuánto anuncio hay, ¿no? Sobre quién será el mejor presidente, y los alumnos observan y los alumnos ven, y dependiendo de la edad que tienen y de la manera en cómo han sido formados, pues ellos van decidiendo. Pero cuando ya llegan a una edad adulta en donde ellos ya pueden tomar la decisión, entonces muy probablemente no será la que pensaban los papás que era la que tenía que determinar su actuar para nombrar a los nuevos candidatos o al nuevo presidente, ¿no? Creo que cambia mucho o dista mucho, ¿no? Claro. Y ahí, Isabel, tú nos has planteado esta parte del ejemplo. Es decir, los niños, entre más pequeños están, pueden ir viviendo experiencias de valores acordes a su edad. Ahí hablamos un poco de esta gradualidad que tiene que ir llevando la familia, la escuela, la sociedad para exigir acorde a la edad, pero sí hay que exigir. Es decir, un pequeño de tercero de preescolar o de primero o segundo de primaria ya puede dejar su silla en su lugar o en casa llevar su plato al lugar donde se lava. El de segundo ya lo puede lavar, el de segundo ya puede a lo mejor hacerse responsable de cuidar cosas del salón. Es decir, vamos a ir trabajando un valor, experiencias valorales acordes a la edad, pero no debemos esperar en estas cuestiones decir, bueno, cuando sea grande, o es que es muy chiquito, no, es que todavía no está preparado. Tendríamos que ir identificando, porque a lo mejor la etapa se nos pasa, y cuando se nos pasa la etapa, luego formar es mucho más difícil. Y yo quiero que abundemos en un ejemplo, Isa. Mira, esta parte de la autorregulación, esta parte de la autonomía, por ejemplo, para hacer la tarea. Yo quiero que nos centremos en eso, Isabel, porque en la parte de cómo los niños hacen sus tareas, y si dejamos que los papás se metan en las tareas, y si para no ponerle un tache la maestra, los papás tienen que mentir y les hacen la tarea a los niños, ahí ya llevamos una cadena muy problemática para la formación de la corrupción. Es decir, no hay ejemplo real donde el niño pueda utilizar una actividad escolar como son las tareas. ¿Tú qué opinas de eso? Un niño que no cumple la tarea, ¿qué deberíamos de hacer los maestros, por ejemplo?
Bueno, desde mi punto de vista, el alumno que no hace tarea se queda en la boleta con información insuficiente para poder ser evaluado. Y yo sí lo aplico, vamos. Yo sí creo que las cosas que se planean y que están bien planeadas y que se determina que esta es la evidencia que me va a decidir cómo es que tiene que ser, cómo puedo yo demostrar que el aprendizaje se dio, pues forzosamente tengo que tener evidencias de los alumnos, no hay de otra, ¿no? O sea, no me puedo yo inventar que el alumno aprendió simplemente viéndolo. En algún momento alguien me sugería o nos decía, una autoridad nos decía, es que ya simplemente con que los alumnos asistan a la clase en línea, ya con eso tú tienes que saber si está aprobado o no. No, a ver, espérame, ¿cómo crees? Es como si me enseñaras la paleta de limón y me preguntaras si me gusta o no me gusta. Pues si no la he probado y solamente me la estás mostrando, discúlpame, déjame la pruebo y entonces te digo si me gusta o no me gusta. O sea, en esa misma línea tendría que ser estos temas de qué tan importante es la tarea. La tarea es importante porque suma los esfuerzos de un trabajo dedicado en la mañana, siempre y cuando este trabajo dedicado en la mañana haya sido eso, dedicado. ¿Sí me explico? Es decir, las tareas no son trabajo excesivo, punto número uno. Las tareas te van normando hacia qué es lo que espero comenzar para el siguiente día, ¿no? Empezar a preguntarles nuevamente, oye, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Qué hiciste? ¿Qué encontraste de nuevo de la pregunta que se te hizo? Ahorita los libros de texto, en el caso de matemáticas, por ejemplo, hay un elemento que nos pone ahí que un paso más, ¿no? Siempre que terminan una lección, hay una última parte que dice un paso más. Entonces, normalmente, esas pequeñas preguntas que se hacen al final se dejan de tarea para que al siguiente día las recuperemos y comencemos a trabajar con el siguiente tema, pero van hiladas. Entonces, es muy interesante. También hay otros libros, también dentro de esta línea, Conocimiento del Medio, casi todos los libros tienen una tira cómica. En la parte de abajo van contándote una historia y también eso nos va dando como ciertas directrices de, a ver, te toca de tarea revisar, ¿no? La tira cómica o lo que sigue y mañana quiero que nos cuentes qué seguía en la historieta con estas 2 páginas que vimos. Y entonces él tiene que leerle, verle, observar muy bien las imágenes porque solamente son imágenes y al otro día nos tiene que contar y entonces con eso recuperamos expresión oral y con eso recuperamos, ¿no? Qué tanto sabe hilar las ideas y si puso atención con la historia del día anterior de lo que platicó la otra compañerita. Entonces, las tareas te regulan y te van dando como elementos para continuar tu clase. Son como el eslabón perdido. A veces hay quien no lo encuentra nunca, y es el que normalmente al otro día siempre te dice que no hizo la tarea porque no supo qué tenía que hacer, aunque en la clase se haya dicho con mucha connotación lo que teníamos que hacer. Yo creo que no se pueden dejar tareas aisladas, no. Eso sí no se puede hacer. Es decir, no me puedo sacar de la manga una tarea que ni siquiera yo sé cómo se tiene que realizar. No se puede dejar una tarea en donde yo no trabajé con ellos esa parte, ¿no? Y no saben, porque al momento de que lleguen con los papás les van a decir, no estoy entendiendo nada y no sé cómo ayudarte, hijo, porque no sé de dónde, y el alumno, si no lo vio en la clase, pues difícilmente va a poder decirle a papá cómo resolverlo, ¿no? Cómo le puede ayudar para resolverlo. Yo sí creo que los papás son un puente medular para el aprendizaje de sus hijos y que es un trabajo colaborativo. De pronto la maestra, a mí a veces me llama la atención, en algún momento un papi me preguntó que no sabía qué era un concepto y entonces le dijo, ¿cree que se los pueda volver a comentar a los niños? Sí, claro que sí, yo se los comento, pero mire, para que le quede claro un poquito, esto es el concepto que usted me pregunta, entonces yo le escribí y le dije, y me dijo, ahora sí ya me queda claro, muchas gracias maestra, no pues de nada, pero le prometo que se los voy a comentar a los niños para que les quede aún más claro. Entonces, en ese mismo sentido, algo que pudiera ser que tú en la clase no abordas o que dices o das por entendido que lo tiene que saber, pues a veces no necesariamente, ¿no? Entonces, por esa misma razón, considero yo, Pati, que las tareas sí te forman,
sí te forman en la responsabilidad, sí tienes que saber que tuviste que estar atento en las clases para en la tarde saber qué hacer con la tarea que la maestra o el maestro te deje. Y sí creo yo que las tareas sí son un punto medular para el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, pero no son lo único y no pueden ser tareas, insisto, aisladas a algo que no se ha enseñado en el aula. Pero que también, Isabel, a ver si coincides conmigo, son un excelente medio, es una excelente vía para formar la responsabilidad y que los niños las tienen que hacer solos y que pueden hacer preguntas muy específicas a los papás, pero los papás no pueden hacerles la tarea, porque entonces lo que estamos haciendo es justo enseñarles a ser corruptos. Es una cosa distinta y que los maestros tenemos que también aprender e integrar esta posibilidad de que los niños nos digan, a ver, maestra, no la hice. Y no la hice por esto y por esto y por esto. Y que sea así de única ocasión, no un chiquillo que siempre me dice que no entendió, no entendió, no entendió. Bueno, ahí se están manejando otras variables. Pero cuando una tarea o un ejercicio o algo que el chico no entendió tiene esta posibilidad de comentárselo al maestro, creo que ahí estamos formando las futuras ciudadanos. Estamos trabajando el civismo y la ética. Lo mismo, un chico que dice, a ver, y un maestro que provoca que nada más contesten lo que sí saben. Maestra, de las 10, de veras estoy seguro que estas 6 las tengo bien, pero estas 4 no supe cómo resolverlo. Entonces, el maestro tendrá oportunidad de identificar cuáles son todavía los huecos de aprendizaje de los niños, pero además, maravilloso, está fomentando que el chico se exprese con la verdad, se exprese con honestidad, diga, tenga un diálogo ético, cívico con el maestro, ¿sí? O que pueda decir con verdad, maestro, esto no me gusta hacerlo, lo voy a hacer, pero puedo hacerlo de otra manera. No me gusta hacer resúmenes. La parte de expresión escrita me cuesta trabajo. Le puedo hacer una viñeta, le puedo hacer un TikTok, le puedo hacer una grabación, puedo hacer una historieta o un cuento. Creo que ahí el chico no se está negando a aprender. Lo que nos está diciendo es que tiene otras formas preferidas o se siente más cómodo, ¿sí? Porque justo ahí, Isabel, es donde podemos ir formando en la verdad, en la responsabilidad. Y esta parte de que los niños puedan quedarse sentados, para mí eso es importantísimo. Isabel, un termómetro de que el niño va creciendo en autorregulación, un comportamiento ético importantísimo, saber ser paciente, esperar, escuchar al otro, tiene que ver qué cantidad de tiempo un niño puede quedarse sentado haciendo la tarea. Yo les decía a los papás y se los digo a los maestros, ¿estás en un problema? Si tu hijo está en tercero de primaria y no es capaz de quedarse solito, sentado, 20 minutos con su material haciendo la tarea. Ahí, ¿cómo ves a la escuela y a la familia como formadora de estos procesos tan importantes como son la autorregulación y la regulación para la formación de la libertad, Isabel? Sí, Pati, coincido totalmente contigo en lo que acabas de decir. Los niños se hacen como tú quieres también que se hagan. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno que tiene que ver con mi hija. Mi hija tiene tiene 18 meses, está chiquitita. Ella tiene que ir a una terapia los sábados. Ha habido sábados en que ha hecho muchísimo frío. Esta situación de la pandemia también nos condiciona porque no nos vayamos a contagiar. Pero responsablemente yo tengo que llevar a mi hija a su terapia. En la terapia a veces la disfruta y a veces no la disfruta, a veces llora muchísimo. Sin embargo, yo tengo que permitir que eso suceda porque ella tiene desde ahorita que aprender la responsabilidad que tiene con su cuerpo,
con aprender cosas nuevas para que ella se pueda desarrollar autónomamente. ¿Sí me explico? Entonces, desde las decisiones que los papás tomamos, ¿no? Las referimos directamente en la educación de nuestros hijos. De lo contrario, si nuestras decisiones son como de medios tambaleantes, medias claroscuras, entonces el niño dice, aprende y dice, ah, ok, entonces de aquí soy. Si, por ejemplo, perdón, de pronto hay papás separados, ¿no? Y una semana le toca, voy a tomar un poquito de agua, un segundito nada más. Sí, sabes. De pronto, en estas situaciones en donde una semana me toca con papá y otra semana me toca con mamá, probablemente papá es sumamente responsable y no le gusta que falte a clase. Y no le gusta que falte con ninguna de las tareas. Fíjate, estoy hablando de papá y no de mamá. Pero cuando regreso con mamá, se me aligeran las situaciones y entonces yo soy muy feliz y no lloro ni pataleo porque yo ya sé que aquí me dejan estar a mis anchas. Entonces, tiene que ver con que sí, en efecto, el ejemplo, dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si desde chiquititos tú les vas diciendo, mi vida, de verdad que yo quisiera que no te hicieran llorar en la terapia, pero es necesario, mi amor. Y a mí me duele muchísimo verte, pero tengo que hacerlo, ¿vale? Y de verdad que no quisiera sacarte porque está el contagio terrible, pero es mi responsabilidad que tú seas una persona autónoma, entonces debo de llevarte con todas, ¿no? Con todas las condiciones de cuidado y de seguridad para precisamente prever que no te contagies ni nos contagiemos, pero hay que llevarte. Entonces, desde estos chiquititos, ¿no? Que a veces decimos, no, pero es que está chiquito, no, pero es que déjalo, porque mira, está bebé todavía, o sea, él no sabe, no, él sí sabe. O sea, él desde chiquitito te marca la norma y te dice qué quiere y qué no quiere. Mi hija es, pero bien astuta. Y entonces desde chiquitita me está diciendo, mami, esto quiero y esto no quiero. Y tiene 18 meses. Entonces, si una bebé de 18 meses me quiere normar, imagínate a un niño que has dejado que te norme toda la vida, pues cuando llegue a la adolescencia no te quiero platicar cómo va a ser la circunstancia. Y cuando llegue a la juventud, seguramente muchas situaciones de fracaso tendrá por ahí en su vida porque desde pequeñito no lo supiste cómo conducir, no lo supiste animar a que resolviera sus situaciones. Entonces, aunado a esto, Pati, viene el tema cuando tú dices, la situación esta que te va normando y te va diciendo el respeto que tienes que tener de esperar tu turno para hablar, levantar tu mano, que implica, ¿no? Ya desde ahí una relación con tu cerebro en donde te dice, para que puedas participar hay que levantar la mano. Y ya ahorita que estamos en clases en línea, Pati, pudiera parecer risorio, ¿no? Porque en las clases presenciales, pues nada más el chamaquito que no se te quería poner bien como debía de ser, pues, oye, mi vida, a ver, te estoy hablando, ¿no? Pero rapidito era que el niño se sentaba como debía de ser. Ahorita en las clases en línea también sucede que hay el niño o la niña que saca el juguete porque en ese momento la clase a mí ya me aburrió y me pongo a jugar y entonces si tú no le dices nada, aunque los papás estén alrededor de ti, te puedan decir que es que maestra se estaba aburriendo con la clase, déjelo ser, no, es que es la clase y cuando es la clase hay que poner atención y nada de sacarme juguetitos, así que me los guardan. Entonces, a veces creo yo que es un poco de miedo, Pati, a qué es lo que nos va a pasar, porque también hay con tanta situación que ha ocurrido en línea que lamentablemente pues se han evidenciado también ciertos comportamientos de los maestros, pues también eso va sesgando un poco el cómo tú dices, ay, le digo o mejor no le digo, o mejor me quedo callado. No, no, si estás viendo que el niño no está poniendo atención, que no se sabe sentar, que no sabe pedir la palabra, cuantas veces sea necesario y te arrebate la palabra sin haber puesto su nombre en el chat, porque así decía la regla, que para participar hay que anotar desde que llegamos a la clase en línea tu nombre en el chat y no me lo pusiste, entonces no me condenes a mí de que yo no te dejé participar. Tú solito te condenaste porque no pusiste tu nombre. ¿Sí me explico? Es como devolverle la responsabilidad al otro de cómo tiene que actuar, Pati. Entonces yo creo que
aprendemos a hacer las cosas. Te digo, a mi chiquita, pobrecita, porque la traigo, pero bien educadita, y ella sabe en qué lugar puede gritar, en qué lugar no, y cuándo tiene que hacer las cosas. Lógicamente es una bebé y conforme a su desarrollo, pues se le va llevando. Pero si tú ya tienes alumnos más grandes, como es el caso ahorita que yo ya tengo segundo año, yo a mis niños los quiero mucho, ¿no? Y trabajo con ellos de verdad muy bonito, pero no permito que se me salgan del huacal ni aún en la clase en línea. Si estamos en clase, les digo, hay que guardar silencio. A veces puedo ser muy regañona en términos de decirles, mi amor, no hiciste el trabajo, o sea, discúlpame, pero el trabajo se hizo en clase, no entiendo por qué no tienes la evidencia. O sea, estamos abriendo las carpetas y resulta que tú no tienes la carpeta, no supiste la evidencia cuando ya lo hicimos en clase. O sea, ¿por qué no la subimos? Es que mami no la subió. Corazón, pues dile a mami que nos apoye con eso, porque ese trabajo es de mami. O sea, tú ya hiciste la evidencia, me la mostraste y ahora había que subirla a la carpeta para que la maestra la pueda evaluar ahora sí, ¿no? Con criterios muy establecidos y ya no solamente con verla a través de la pantalla, como a veces te digo, nos dicen las autoridades, es que solo con ver puedes evaluar. No, perdón. Para evaluar, para valorar realmente el trabajo de nuestros alumnos, pues se requieren de muchas otras cosas más y no son simplemente de decir, oye, ¿te gusta esta paleta de limón? No, pues déjame probarla y te diré si me gusta. Claro, ahí Isabel se vuelve a poner en evidencia cómo todos estos detalles, ¿no? Ayudan a que los niños aprendan a autorregularse, aprendan a ser autónomos en función de la edad, acorde a su desarrollo y a su crecimiento, y cómo cada una de estas conductas o de estos comportamientos va sumando tanto lo que la familia y la escuela vamos haciendo en esta formación de la ciudadanía. Porque Isabel, yo tengo la impresión de que una cultura victimizada lo que hace es esto, ¿no? Como cambiar, como jugar, a veces sí y a veces no, o utilizar esta disculpa de el niño es pequeño o ahorita estamos en condiciones no del todo normales, y entonces esta flexibilización lo que hace es como victimizar o jugar a la victimización, ¿no? Y lo que tú decías, cuando un hijo o un alumno nos toman la medida y usan estos rostros de le estamos pasando mal, o yo soy más débil, o yo no puedo, o a mí no me ayudan, ¿no? Esta es una antesala de la victimización. Es que mi mamá no lo subió, es que mi mamá no lo hizo, o es que mi papá no me ayudó. A ver, vamos a aceptar esta vez como única vez. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Quieres que te explique cómo lo puedes subir? A lo mejor mamá no tuvo tiempo y es efectivo. A lo mejor no necesariamente es toda la responsabilidad de ellos, ¿no? O el cumplimiento de tarea, o la organización de materiales, o lo que debimos de haber traído a la clase. Son magníficas oportunidades para la formación de la ciudadanía, ¿no? Lo que estamos haciendo los maestros en clase es justo eso. ¿Tú qué opinas esto, Isabel? Porque a mí es un tema que en el caso de los mexicanos me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque jugamos mucho a la víctima, a la victimización. Incluso las propias mujeres, los roles femeninos los victimizamos si somos el más grande o el más pequeño de la familia, nos victimizamos si tenemos tal preferencia o no, o si tenemos tal estatus cultural. Es un tema de veras complicado. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Sí, Pati. Bueno, primero que nada, si dentro de tu vocabulario, dentro de tu pensamiento está la victimización desde ser maestro, pues ya estamos muy mal. Porque también digo, hay maestros que se victimizan y válgame Dios, ¿no? O sea, todo mundo me hace daño y yo no hago nada al respecto. Entonces, desde ahí creo que la palabra victimizarse en un docente no cabe o no debería de caber. Ya en términos de lo que los alumnos pueden traer consigo de su historia propia, de su historia familiar, pues ese ya es otro tema. Dicen que nadie da lo que no tiene.
Y si tú te sientes víctima del sindicato, te sientes víctima de la sociedad o te sientes víctima de cómo te han tratado en el país, pues siempre vas a ser la víctima y nunca vas a resolver ninguna otra situación porque siempre te vas a poner en el lado de los oprimidos y no en el lado de los que pueden sacar adelante la casa y pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo sí creo que a los alumnos más bien les tenemos que trabajar el tenor de que somos ciudadanos del mundo. No solo somos ciudadanos de un solo país, en donde no solamente vamos a construir en nuestro propio país, sino que lo que construyamos, para bien o para mal, será para todo el mundo. Y lo estamos viendo ahorita en términos de la pandemia, los niños lo dicen, ¿no? Si hubiéramos hecho esto, quizá no hubiera ocurrido lo de la pandemia, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, y lo transfieren de esa manera. Hay que saber escuchar a los alumnos nos dicen cosas muy interesantes y muy enriquecedoras, y hay que saber escucharlos con mucho tino para poder decirles como por dónde pueden caminar y hacia dónde se pueden conducir. Pero si los hacemos sentir víctimas o les permitimos que se sientan víctimas, pues simplemente no crecen, no se desarrollan armónicamente. Y no solamente pasa a veces con los, ¿cómo se llama? Con los alumnos, a veces desgraciadamente también pasa con los papás. Hay papás que en ocasiones, yo creo que alguno de ustedes sí habrá habido algún caso en donde algún papá te llama por teléfono a una hora poco apropiada. Perdone. No, Isabel. Hay personas en donde como que no entendemos o no comprendemos toda esta parte de que no podemos hacernos víctima frente a nuestros hijos, porque nuestros hijos a su vez van a aprender de nosotros y de ahí se van a agarrar. Cuando tú dices cosas como, por ejemplo, es que, ¿qué cree, maestra? No terminó la tarea porque se quedó dormido. Oiga, discúlpeme, si la tarea solamente era contestar una pregunta, pues ¿a qué hora se durmió? A las 3 de la tarde y después ya no se despertó hasta el otro día. O sea, eso es muy risorio, ¿no? Entonces el alumno, cuando escucha que de esa manera le justifican su falta de responsabilidad, de esa manera se hace víctima y frente a la clase dices que la maestra no me comprende. Es que la maestra no entiende que yo puedo estar cansado y que me voy a dormir temprano y que la cantidad de tarea que deja es tanta y demasiada que no me deja ni descansar. Es más, no duermo, ¿no? Pero realmente quien no duerme es de la mamá o el papá por otras circunstancias, pero no es propiamente por las tareas que se dejan en las escuelas. Entonces, creo yo que este tema que sí, a mí también me sucede lo mismo, Pati. Yo hago, trato o busco la manera de que mis alumnos sean personas seguras, autónomas, autorresilientes, que trabajen toda esta parte de poder decidir, tomar decisiones siempre en búsqueda de la verdad, primero, ¿no? Yo les digo mucho a mis alumnos, ante todo la verdad, si no lo hicimos, hay que decir, no lo hicimos, la razón fue esta, y también es válido que de pronto pueden ocurrir cosas, pero no te pueden ocurrir todos los días ni todos los instantes de tu vida. En algún momento puede ocurrir alguna cosa y por consiguiente se tiene que justificar, pero cuando se justifica todo el tiempo, entonces algo no está bien. Esa parte de proceso de autorregulación, de autonomía, de autogestión, de la toma de decisiones no estuvo bien desarrollada, no se implementó desde que estuviste chiquito y entonces ahorita está dando cabida para que tomes decisiones erróneas y te hagas víctima de lo que sucede. Yo lo veo, esta parte también de la victimización, Pati, lo veo ahorita mucho con la situación de que no todos los niños tienen internet o no tienen el internet a la velocidad que se quisiera. Sin embargo, honestamente hay muchas oportunidades para aprender. De entrada, la gran mayoría de las familias mexicanas tienen esta posibilidad de, ¿cómo se dice?, de la televisión en casa. O sea, la gran mayoría de las familias mexicanas, por lo menos las de la Ciudad de México, sí tienen una televisión en casa. Y no necesariamente necesitan del internet, no sé si me explico, porque es televisión abierta. En otros momentos, los maestros hemos echado mano de los celulares, ¿no?
la gran mayoría de las familias mexicanas tienen por lo menos un celular en casa que pueden, con el cual buscar la manera de cómo conectarse a las clases en línea o buscar ciertos elementos para fortalecer su clase. Pero no, demandamos que, maestra, es que, ¿qué cree que mi hijo nunca se conectó en esos 3 meses porque yo estoy trabajando y no hay quien lo conecte en el día? Mamá, pues así como aprende a jugar juegos de video y es buenísimo jugando juegos de video, tendría la capacidad para oprimirle un botoncito en la computadora o oprimirle un botoncito al celular y que se pusiera a tomar las clases en línea o bien a tomar las clases de Aprende en Casa desde la televisión. Y no, buscamos más el recurso de la victimización, tiene que comprenderme, maestra, yo estoy trabajando, esto y aquello y no tengo con quién dejar al niño, ¿no? Y cuando el niño regresa, además es muy curioso porque las reglas del salón se dan y ya a veces no todos comprenden estas reglas y o no sabían las reglas, puede ser, y no anotamos el nombre en el chat o no levantamos la mano para participar y entonces se nos dice y se nos señala que tú no le diste la palabra, que no le permitiste participar, ¿no? En la clase, que ya mi hijo por fin se conectó y usted no lo dejó participar. Discúlpeme, es que antes no se había conectado y aparte no anotó su nombre y la dinámica de la clase pues nos marca que así tiene que ser. Entonces, creo que nos victimizamos porque estamos más acostumbrados a resolver nuestros conflictos de manera emocional que de frente, con la actitud, con la convicción y con la autorresiliencia que te permite precisamente resolverlos a cavidad y que no te va a generar un problema mayor en lo posterior, ¿no? Es más fácil decir que estamos tristes, ¿no? Y que por esa razón compréndame que no hice la tarea o que no estoy poniendo atención a, maestra, hoy no me siento bien, necesito platicar, pudiéramos platicar de lo que me está ocurriendo y entonces ahí juntos buscamos una solución y entonces le damos cabida al aprendizaje y de esa manera también se aprende y también de esa manera se pueden movilizar los aprendizajes, ¿no? Sí, finalmente lo que nos concluyes, Isabel, es que la cívica y la ética es un espacio donde los chicos deben aprender a analizar sus emociones y a regularlas con la razón, ¿no? Nosotros somos ciudadanos cuando somos capaces verdaderamente de no dejarnos arrastrar por una emoción, por algo personal y podemos ser capaces de comunicarlo con toda frontalidad, con toda racionalidad y siempre con la mira de resolver y de que todos salgamos ganando. Esa es la fórmula de la cívica y la ética. Nos has dicho que el ejemplo es muy importante. Los maestros tenemos que revisar el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. El análisis de casos es una buena metodología. Practicar a través de las tareas, los ejercicios, las actividades, pequeñas situaciones valorales y, por supuesto, considerar la materia de cívica y ética en su dimensión transversal. Isabel, pues yo quiero a nombre de Grupo Loga, pero especialmente a nombre de los maestros agradecerte, ¿no? Siempre me gusta que los maestros puedan poner su fondo de galería, ¿no? Para despedirnos, agradecerles, maestros, que la reflexión que nos ha hecho realizar la maestra Isabel les sea de utilidad para precisamente abordar esta asignatura de forma transversal. Y maestros, si en alguna ocasión nos vuelven a quitar la materia de cívica y ética, no dejemos de hacer que todos los comportamientos, todas las actividades que suceden dentro de una escuela estén enormemente cargados de una metodología para la reflexión y de que ahí el niño pueda transferir
a otras situaciones similares lo que ha aprendido en la escuela. Maestros, muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Nos despedimos y que esta sesión haya sido de utilidad para enriquecer el trabajo de esta asignatura y de otras que puedan estar vinculadas con ellos. Ya empiezo a ver, Isabel, yo no sé si tú estás poniendo la vista de galería, pero yo ya estoy viendo la maestra Susana en la parte de atrás. Ya tiene un adorno navideño maravilloso, pero también el maestro Vicente, ya lo vi, que tiene por ahí todo una parte de atrás muy bonita navideña. Seguramente ya en las casas empieza a ver todos estos adornos, todo este ánimo navideño. Reflexionar sobre lo que nos está pasando, reflexionar sobre estas fechas, siempre va a dar motivo para buenos comportamientos muy ciudadanizados. Isabel, nuevamente muchísimas gracias. Maestros, a ustedes muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista de los martes con Grupo Loga. Muchas gracias a todos, maestros. Les mandamos el video. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye. Descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Gracias, Isabel. Gracias. De La Paz. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias.